Bienvenidos a una nueva clase de programación. Hablando de la estructura general del programa, podemos decir que la estructura es una parte importante, por ejemplo, en la secuencia de los métodos. Por ejemplo, en una estructura básica me permite la secuencia y tener una perfecta secuencia de los métodos, ya que, por ejemplo, no podemos tener un método que nos imprime una variable cuando la variable no ha sido asignada a un valor. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos la entrada del programa al inicio y se ingresan los datos. Tenemos que tener métodos que nos ayuden a ingresar los datos que necesitamos en ese momento. El proceso o el algoritmo es el proceso en el cual los datos ya van a ser utilizados mediante un método para realizar algún tipo de cosas. Por ejemplo, una calculadora, que sería ingresar el número A, el número B y multiplicarlos. Pero si no tengo el número B al momento, si es que está mal secuenciado y el número B me va a ingresar al final del programa, me va a dar un error, ya que las variables no van a estar bien establecidas al momento de realizar el programa. Y a la final también tenemos la salida, que en la salida del programa nos da los resultados de ya todas las secuencias de instrucciones que se le dio al programa, nos da un resultado y el programa termina. Eso quiere decir, igual en la secuencia, en las instrucciones y en la secuencia de instrucciones, que al final podemos saber que si no establecemos una instrucción en el momento adecuado, nos puede dar un error en el programa, ya que podemos tener diferentes cosas, como que nos falta una variable, como que una variable se sobrescriba, etcétera, etcétera. Eso puede pasar, por eso es necesario que sean secuenciales todos los métodos que uno va a utilizar. Ahora vamos a hablar sobre las partes principales de un programa. Entre las clases principales vamos a encontrar la clase principal, y en esta van a estar sus atributos, sus métodos y también pueden estar otras clases. Después tenemos la parte del cuerpo, que es el cuerpo principal, donde se va a desarrollar toda la ejecución de los métodos introducidos en las clases. ¿Qué es la clase principal? Todos los programas han de incluir una clase como esta. Es una clase general en la que se incluyen todos los demás elementos del programa y contiene el método o función main, que representa el programa principal. Después tenemos los atributos de clase, también conocidos como variables de clase o campos estáticos. Son variables que pertenecen a la clase en lugar de a una instancia específica de la clase. Los atributos de clase se definen con la palabra clave static en la declaración de la variable. Después tenemos el constructor. Es un método, pero este método se utiliza para inicializar los atributos de un objeto cuando se crea una instancia de esa clase. El constructor suele tener el mismo nombre de la clase y se llama automáticamente cuando se crea un objeto, y su objetivo principal es asegurarse de que el objeto tenga un estado inicial coherente. Después tenemos los métodos de clase, que son funciones o procedimientos asociados a esa clase. Estos métodos definen el comportamiento de los objetos creados a partir de la clase. Y después tenemos lo que es el cuerpo, que se llama Public Static Void Main. Este es el método que representa al programa principal, en el que se podrán incluir las instrucciones que estimemos oportunas para la ejecución del programa. Desde él se podrá hacer uso del resto de las clases creadas. Tipos de programas. Un programa, por lo general, estará compuesto por una secuencia de acciones, algunas de las cuales serán alternativas o repetitivas. En determinados programas sencillos, no se da una mezcla de acciones, en cuyo caso se puede clasificar como sigue: programas lineales, programas alternativos, programas cíclicos, programas de gestión, programas técnicos, científicos, programas de diseño, programas de simulación, programas educativos, programas de inteligencia artificial. ¿Qué son los programas lineales? Son los que consisten en una secuencia de acciones primitivas. En su ejecución es lineal en el orden en el que ha sido escrita. Los programas alternativos. Aquellos consisten en un añadimiento de acciones alternativas. Las tablas de decisiones se realizan mediante programas alternativos. Programas cíclicos son aquellos en los que un conjunto de acciones se repiten un número determinado o indeterminado de veces. Un programa de este tipo se denomina bucle.
Otra clasificación relativa a las aplicaciones de desarrollo por el programa son las ya antes mencionadas, que tenemos el programa de gestión. ¿Cuál es esto? Se caracteriza por el manejo de gran cantidad de datos con pocos cálculos. Resuelven problemas de gestión. Los programas técnicos científicos, al contrario que los anteriores, realizan una gran cantidad de cálculos con pocos datos. Resuelven problemas matemáticos, físicos, entre otros. Los programas de diseño, los considerados CAD, se caracterizan por la utilización de técnicas gráficas para resolver problemas de diseño. Programas de simulación intentan reflejar una simulación real para facilitar su estudio. Los programas educativos utilizan ventajas de ordenador para la docencia. Y por último, programas de inteligencia artificial, que es lo más utilizado en los últimos tiempos. Se utiliza para simular el razonamiento humano. No obstante, requiere la inteligencia de un ser humano para realizar todas sus labores. Dentro de los lenguajes de programación tenemos diferentes tipos. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, que estos serían incluidos los lenguajes de programación ensambladores y los de máquina. Los ensambladores son instrucciones básicas y que se utiliza una gran cantidad de código para realizar una sola acción. El lenguaje máquina es directamente por la unidad de procesamiento del computador, es decir, ceros y unos. Esto se usa cuando ya creamos un programa y lo queremos entregar a otra persona que no tiene el compilador o el programa necesario para correrlo. El programa que ya lo tenemos realizado se codifica en un lenguaje máquina y para poder ser usado en cualquier dispositivo. También tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los que nosotros estamos usando, que tienen una sintaxis estricta y una estructura clara para poder funcionar de la mejor manera. Dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos varios, como puede ser C, C++ y el que estamos usando, que es Java. Y se usan los lenguajes de alto nivel para el desarrollo de aplicaciones móviles, el desarrollo de videojuegos, o también para crear programas más específicos. Por ejemplo, un programa específico puede ser R, que es para un programa de análisis estadístico. Esto es realizado con un lenguaje de alto nivel. That's all. Thank you for your attention. See you later. Algo está para ti es inevitable. Hasta que me conoció, ella no se lo espera.